Hay un momento en la vida de casi todo adulto en el que se sienta frente a sus cuentas bancarias, revisa los números y siente algo difícil de describir con palabras. No es exactamente tristeza. Es exactamente frustración. Es algo más profundo, más silencioso. Es la sensación de que el tiempo ha pasado, de que uno ha trabajado duro, de que ha hecho lo que se supone que debía hacer y sin embargo los números no reflejan ese esfuerzo. Los números no cuentan la historia de los años invertidos, de los sacrificios hechos, de las expectativas que uno tenía cuando era joven y creía que todo iba a ser diferente. Yo viví eso. No lo cuento en muchas conferencias porque la gente prefiere escuchar historias de éxito, pero la verdad es que hubo un periodo de mi vida en que no tenía prácticamente nada. Trabajaba en empleos que no me llevaban a ningún lado, ganaba lo suficiente para sobrevivir y mes a mes el dinero desaparecía sin que pudiera explicar exactamente a dónde había ido. Lo más curioso, lo más revelador de aquella época es que yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Creía que el problema era externo, que el mercado estaba difícil, que no había tenido las oportunidades correctas, que si las circunstancias fueran distintas, yo también sería distinto. Eso es lo más peligroso de los errores financieros que voy a compartir contigo hoy. No es que sean complicados, no es que requieran un doctorado en economía para entenderlos, es que son invisibles para quien los comete. Son errores que se disfrazan de sentido común, de prudencia, de realismo. Y mientras tú los cometes convencido de que estás siendo responsable, te van alejando año tras año de la vida que realmente podrías tener. Durante décadas he tenido el privilegio de trabajar con personas de todos los contextos posibles. He dado conferencias en más de 80 países. He hablado con empresarios que empezaron sin nada y construyeron fortunas extraordinarias. He hablado con personas que heredaron riqueza y la perdieron completamente. He hablado con profesionales altamente educados que ganan salarios considerables y que, sin embargo, viven al límite de sus posibilidades cada mes. Después de observar todos esos patrones durante tanto tiempo, puedo decirte con certeza que la diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que permanecen estancadas no está principalmente en la inteligencia, ni en la educación formal, ni en las oportunidades que el mercado les ofrece. Está en 5 errores fundamentales que la mayoría comete sin saberlo y que hoy vamos a desmantelar uno por uno. Pero antes de entrar en ellos, necesito que entiendas algo esencial. Este no es un video sobre trucos financieros. No te voy a decir que inviertas en tal activo o que uses tal estrategia de mercado. Lo que voy a compartir contigo es mucho más valioso que eso, porque los trucos cambian, los mercados cambian, las economías, pero los principios que gobiernan la relación entre un ser humano y el dinero son tan constantes como la gravedad. Cuando los entiendes de verdad, cuando los integras, no solo en tu cabeza, sino en tu forma de tomar decisiones cada día, algo cambia. No de golpe, no de manera espectacular, sino de manera profunda y duradera. El primer error que mantiene a las personas en cero toda su vida es uno que yo llamo el error de la identidad financiera. Y es quizás el más difícil de ver porque opera en el nivel más profundo de quienes creemos somos. Permíteme explicarte esto con una historia. Hace algunos años, después de una conferencia en Ciudad de México, un hombre joven se acercó a mí. Tendría unos 32, 33 años. Bien vestido, articulado, claramente inteligente. Me dijo que llevaba años leyendo libros de finanzas personales, que había tomado varios cursos, que conocía los conceptos de ahorro e inversión, pero que nunca lograba aplicarlos de manera consistente. Cada vez que intentaba ahorrar, algo pasaba. Un gasto inesperado, una oportunidad que parecía urgente, una necesidad familiar. Y al final del mes siempre terminaba igual. Le hice una pregunta que no esperaba. Le pregunté, ¿cómo describirías tu relación con el dinero si fuera una persona? Se quedó en silencio un momento y luego dijo algo revelador. Dijo, sería alguien que siempre se va antes de que pueda aferrarme a él. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Ese hombre no tenía un problema de conocimiento financiero. En algún lugar profundo de su sistema de creencias había una convicción instalada que decía que el dinero no era para él, que era algo que pasaba por sus manos, pero nunca se quedaba. Esa convicción, aunque nunca la había articulado, conscientemente gobernaba cada una de sus decisiones financieras. ¿De dónde vienen estas identidades? Vienen de la infancia en su mayor parte. Vienen de las conversaciones que escuchamos en casa sobre el dinero. Vienen de las frases que se repetían en nuestra familia. Frases como, el dinero no crece en los árboles, los ricos
son avaros. Nosotros no somos de ese tipo de gente. El dinero es la raíz de todos los males. Vivir bien es para los que tienen suerte. Estas frases parecen inocentes, pero cuando las escuchas repetidas durante años, en los momentos más formativos de tu vida, se convierten en parte de tu arquitectura mental. Se convierten en la lente a través de la cual interpretas todo lo que tiene que ver con el dinero. Lo más importante, y aquí está la clave que quiero que lleves contigo, es que tu mente subconsciente siempre trabaja para mantener una coherencia entre quién crees que eres y lo que ocurre en tu vida. Sí, en el nivel más profundo de tu identidad crees que eres alguien que no tiene dinero, tu mente encontrará maneras de hacer que eso sea verdad. No porque seas autodestructivo, no porque quieras fracasar, sino porque el cerebro humano está diseñado para mantener la consistencia interna. Es un mecanismo de supervivencia que en este caso trabaja en tu contra. Esto explica un fenómeno que muchos han observado, pero pocos han entendido. Hay personas que ganan más dinero, reciben un aumento, consiguen un mejor trabajo, y sin embargo, al cabo de un año, su situación financiera es prácticamente la misma que antes. El dinero adicional simplemente se expande para llenar el espacio disponible. Los gastos suben al mismo ritmo que los ingresos. Esto no es coincidencia ni mala suerte. Es la identidad financiera en acción, manteniendo el statu quo. Entonces, ¿qué se hace con esto? Lo primero es tomar conciencia, hacerte preguntas que normalmente evitamos. ¿Qué creencias sobre el dinero aprendí en mi familia? ¿Qué mensajes recibí sobre las personas que tienen dinero? ¿Hay alguna parte de mí que asocia la riqueza con algo negativo, con la pérdida de autenticidad, con el alejamiento de mis raíces, con convertirme en alguien que no quiero ser? Estas preguntas son incómodas, pero son necesarias, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver, y una vez que puedes ver la creencia, una vez que la sacas a la luz y la examinas como un adulto racional, puedes empezar a cuestionarla. Puedes preguntarte, ¿es esto realmente verdad? ¿O es simplemente algo que aprendí y que nunca he cuestionado? El segundo paso es comenzar a construir una nueva narrativa, no de manera artificial o forzada, sino a través de evidencia. Cada vez que tomas una decisión financiera positiva, cada vez que ahorras, aunque sea una pequeña cantidad, cada vez que dices no a un gasto impulsivo, estás creando evidencia de que eres alguien que maneja el dinero con inteligencia. Esa evidencia acumulada con el tiempo va modificando la imagen que tienes de ti mismo. Los psicólogos llaman a esto autoeficacia financiera. Y es uno de los predictores más poderosos del éxito económico a largo plazo. No cuánto sabes sobre finanzas, no qué tan buenas son tus oportunidades, sino cuánto crees en tu propia capacidad de manejar el dinero de manera efectiva. El segundo error es uno que yo llamo el síndrome del consumo identitario, y es uno de los más extendidos en la cultura actual, especialmente entre las generaciones más jóvenes, aunque no es exclusivo de ellas. Déjame contarte algo que observé durante años en mis seminarios. Cuando pedí a los participantes que describieran a alguien exitoso, casi invariablemente la descripción incluía elementos externos. Un buen auto, una casa grande, ropa de marca, viajes frecuentes, restaurantes elegantes. La imagen del éxito en la mente de la mayoría de las personas es fundamentalmente una imagen de consumo visible. Y esto crea un problema enorme, porque cuando tu cerebro asocia el éxito con el consumo visible, cada vez que gastas en esas cosas, sientes que estás siendo exitoso. Cada vez que te privas de ellas, sientes que estás fracasando. El gasto se convierte en una forma de gestionar tu identidad, de comunicarle al mundo y a ti mismo quién eres o quién quieres ser. Hay un estudio que me parece fascinante. Investigadores analizaron los hábitos de consumo de personas con altos ingresos y encontraron algo contraintuitivo. Las personas que habían construido riqueza genuina a lo largo del tiempo tendían a vivir de manera considerablemente más modesta de lo que sus ingresos permitirían. No porque fueran tacañas o porque no disfrutaran de la vida, sino porque habían desconectado su identidad del consumo visible. Su sentido de quiénes eran no dependía de lo que los demás podían ver. Thomas Stanley y William Danko documentaron esto brillantemente en su investigación sobre los millonarios estadounidenses. Encontraron que la mayoría de las personas con un patrimonio neto significativo no vivían en los vecindarios más caros, no conducían los autos más lujosos, no usaban los relojes más costosos. Vivían por debajo de sus posibilidades de manera deliberada y consistente.
Y esa brecha entre lo que ganaban y lo que gastaban era precisamente el motor que construía su riqueza. En contraste, las personas que aparentaban ser ricas, las que tenían los autos, la ropa, las casas, que todos asociamos con el éxito, frecuentemente tenían patrimonios netos negativos. Estaban endeudadas, estaban viviendo una ficción financiera que mantenían a través del crédito y que los mantenía perpetuamente atrapados. Ahora bien, no quiero que interpretes esto como una invitación a la austeridad extrema o a privarte de todo placer. Eso sería un error en la dirección opuesta. Lo que quiero que consideres es la pregunta de fondo. ¿Estás gastando para satisfacer necesidades y deseos genuinos o estás gastando para gestionar tu imagen? ¿Estás comprando cosas porque las valoras de verdad o porque temes lo que otros pensarán si no las tienes? Esta distinción es crucial y la manera de empezar a explorarla es muy simple. Antes de hacer cualquier compra significativa, hazte esta pregunta. Si nadie fuera a saber que tengo esto, ¿todavía lo compraría? Si la respuesta es no. O si tienes dudas, eso te dice algo importante sobre la naturaleza de ese gasto. El consumo identitario es especialmente peligroso en la era de las redes sociales. Nunca antes en la historia humana habíamos tenido acceso a una ventana tan constante hacia la vida de los demás, o más precisamente hacia la versión cuidadosamente curada de la vida de los demás. Esa exposición constante activa mecanismos de comparación social que son profundamente primitivos. Tu cerebro no distingue entre la realidad y la imagen. Cuando ves a alguien en Instagram, en un yate, en un restaurante de lujo, con ropa impecable, tu sistema límbico procesa eso como una señal de estatus y activa el impulso de competir, de igualar, de no quedarse atrás. Ese impulso, si no lo gestionas conscientemente, te lleva a tomar decisiones financieras que van exactamente en la dirección contraria a donde quieres ir. Se lleva a gastar hoy el dinero que necesitas para construir tu futuro, para mantener una imagen en el presente que quizás ni siquiera te importa tanto cuando lo piensas fríamente. Uno de los ejercicios más poderosos que puedo recomendarte es este. Durante un mes lleva un registro de cada gasto que haces y anota junto a cada uno la respuesta honesta a esta pregunta. ¿Compré esto porque lo necesitaba, porque lo deseaba genuinamente o porque sentí que debía tenerlo para mantener cierta imagen de mí mismo? No para juzgarte, sino para ver el patrón, para entender cuánta de tu energía financiera está siendo dirigida por el miedo a lo que otros piensan. Cuando empiezas a ver ese patrón con claridad, algo cambia. Empiezas a recuperar el control. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más auténtico. Paradójicamente, muchas personas descubren que cuando dejan de gastar para impresionar a otros, empiezan a disfrutar más de lo que tienen, porque lo que tienen es genuinamente suyo, elegido por razones propias, no puesto por la presión social. El tercer error es el que más directamente destruye el potencial de riqueza de la mayoría de las personas y es uno que yo llamo la trampa de los gastos invisibles, o como lo llamo en mis seminarios, el efecto del dinero no cuenta. Déjame explicarte esto con una situación muy concreta. Piensa en tu vida financiera de los últimos 12 meses. Ahora dime, ¿sabes exactamente en qué se fue cada euro o cada peso que pasó por tus manos? No aproximadamente, exactamente. Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta honesta es no. Hay una cantidad significativa de dinero que simplemente desapareció. No puedes rastrearla, no puedes justificarla, simplemente se... Esto no es un problema de disciplina, al menos no en el sentido en que normalmente lo entendemos, es un problema de visibilidad. El dinero que no puedes ver, no puedes gestionarlo. En la economía moderna hay categorías enteras de gastos diseñadas específicamente para ser invisibles, para que no las notes, para que no las cuestiones. Las suscripciones son el ejemplo más obvio. Servicios de streaming, aplicaciones, membresías, plataformas de todo tipo. Cada una parece pequeña en sí misma. 8 euros al mes, 12 euros al mes, 15 euros al mes. Pero cuando sumas todas las suscripciones activas que tiene una persona promedio, el número frecuentemente supera los 100, 150, a veces 200 euros mensuales. Lo más revelador es que muchas de esas suscripciones se usan raramente o no se usan en absoluto. Siguen activas, porque cancelarlas requiere un esfuerzo y ese pequeño esfuerzo es suficiente para que el gasto continúe indefinidamente, pero las suscripciones son solo la punta del iceberg. Los gastos invisibles incluyen también los pequeños gastos cotidianos que nunca se perciben como significativos. El café de la mañana, el almuerzo fuera de casa, las compras impulsivas pequeñas, las propinas en aplicaciones de delivery, los gastos de conveniencia que pagamos porque estamos ocupados o cansados. Individualmente, ninguno de estos gastos parece importante, pero colectivamente pueden representar una fracción enorme de los ingresos de una persona.
Hay un concepto que me parece extraordinariamente útil para entender eso. Se llama el costo de oportunidad. Y aunque suena técnico, su aplicación práctica es muy simple. Cada vez que gastas dinero en algo, no solo estás gastando ese dinero, estás renunciando a todo lo que ese dinero podría haberse convertido si lo hubieras invertido en su lugar. Permíteme darte un ejemplo concreto. Supongamos que gastas 5 euros al día en algo que no es esencial. Un café, una bebida, un snack. Lo que sea. 5 euros al día son 150 euros al mes. Son 1.800 euros al año. Ahora, si en lugar de gastar esos 1.800 euros los invirtieras cada año en un vehículo que generara un rendimiento promedio del 7% anual, que es un rendimiento históricamente conservador para el mercado de acciones a largo plazo, ¿sabes cuánto tendrías después de 30 años? Más de 180.000 euros, de 5 euros al día. Cuando las personas ven ese cálculo por primera vez, suelen tener una de dos reacciones. Algunos se entusiasman y ven la oportunidad. Otros se defienden y dicen, pero es que no puedo privarme de todo. Y yo les digo, no te estoy pidiendo que te prives de todo. Te estoy pidiendo que seas consciente del verdadero costo de tus decisiones. Porque cuando sabes que ese café de 5 euros tiene un costo real de oportunidad de miles de euros a lo largo de tu vida, puedes decidir con información completa. Y a veces decidirás que sí, que ese café vale la pena. Otras veces decidirás que no. Pero al menos decidirás, no simplemente reaccionarás. La solución práctica para este error es lo que yo llamo el sistema de visibilidad total. Consiste en registrar absolutamente todos los gastos durante al menos un mes, preferiblemente 3. No para torturarte, no para vivir con culpa, sino para tener datos reales sobre tu comportamiento financiero. Porque la mayoría de las personas vive con una imagen mental de sus gastos que no corresponde a la realidad. Creen que gastan menos de lo que gastan. Creen que sus gastos son más racionales de lo que... Cuando tienes los datos reales, puedes hacer algo que es imposible sin ellos. Puedes elegir, puedes ver exactamente dónde está yendo tu dinero y decidir conscientemente si eso es donde quieres que vaya. Puedes identificar los gastos que te generan satisfacción genuina y los que simplemente ocurren por inercia. Y puedes redirigir los segundos hacia tus objetivos financieros. Hay otro aspecto de los gastos invisibles que quiero mencionar porque es especialmente relevante en el contexto de las finanzas personales modernas. Son los gastos de deuda, específicamente los intereses. Si tienes deuda en tarjetas de crédito o créditos de consumo, hay una cantidad de dinero que sale de tu cuenta cada mes que no compra nada, que no te da ninguna experiencia, que no construye nada. Simplemente desaparece en el costo de haber consumido antes de tener el dinero. Los intereses de las tarjetas de crédito en muchos países oscilan entre el 20 y el 40% anual. Esto significa que si tienes una deuda de 5.000 euros en una tarjeta de crédito, al 25% de interés anual y solo pagas el mínimo cada mes, podrías tardar más de 15 años en pagarla y terminar, pagando más del doble del valor original. Ese dinero adicional que pagas en intereses es quizás el ejemplo más puro de gasto invisible. No lo ves como un gasto porque viene mezclado con el pago de la deuda, pero está ahí, erosionando silenciosamente tu capacidad de construir riqueza. Quiero hacer una pausa aquí para decirte algo que considero fundamental. Nada de lo que estoy compartiendo contigo hoy es nuevo en el sentido de que son conceptos que no existen en libros y cursos de finanzas. Lo que es nuevo o al menos infrecuente es la profundidad con que los exploramos. Porque conocer un concepto intelectualmente y haberlo integrado de manera que cambie tu comportamiento son dos cosas completamente diferentes. La brecha entre esas dos cosas es donde vive el fracaso financiero de la mayoría de las personas. El cuarto error es el que yo considero el más costoso en términos de oportunidades perdidas y es la parálisis del perfeccionismo financiero, o como lo describo a veces, esperar el momento perfecto para empezar. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántas veces has pensado que empezarías a ahorrar o a invertir cuando tuvieras más dinero? ¿Cuántas veces has dicho, cuando pague esta deuda, cuando consiga ese aumento, cuando los niños sean más grandes, cuando la situación económica mejore? Si eres honesto contigo mismo, probablemente muchas veces. Si eres como la mayoría de las personas que conozco, ese momento perfecto nunca ha llegado, o llegó y encontraste otra razón para esperar. Esto no es pereza, no es falta de disciplina en el sentido clásico.
Es un mecanismo psicológico muy específico que los investigadores llaman descuento hiperbólico. En términos simples, significa que nuestros cerebros están diseñados para valorar el presente de manera desproporcionada en relación con el futuro. El placer o el alivio de hoy siempre parece más real, más urgente, más importante que el beneficio de mañana. Y esto crea un sesgo sistemático hacia el consumo presente y contra el ahorro e inversión para el futuro. Los economistas del comportamiento han documentado esto extensamente. En un experimento clásico, se preguntaba a las personas si preferían recibir $100 hoy o $110 en una semana. La mayoría elegía los $100 hoy, aunque esperar una semana representaba un rendimiento del 10%, algo que nadie rechazaría en términos de inversión. Pero cuando se les preguntaba si preferían recibir $100 en un año o 110 en un año y una semana, la mayoría elegía 110. La diferencia de una semana era la misma, pero el contexto temporal cambiaba la percepción completamente. Esto ilustra perfectamente por qué es tan difícil empezar a ahorrar hoy. El beneficio está en el futuro que el cerebro percibe como difuso y poco real. El costo es hoy, que el cerebro percibe como inmediato y concreto. Y en esa batalla, el presente casi siempre gana. ¿Cuál es la solución? No es la fuerza de voluntad pura. Intentar vencer este sesgo cognitivo a través de la disciplina sola es como intentar nadar contra una corriente muy fuerte. Puedes hacerlo un rato, pero eventualmente te agota. La solución es diseñar sistemas que eliminen la necesidad de tomar la decisión en el momento, que hagan que el comportamiento correcto sea el predeterminado. El ejemplo más poderoso de esto es la automatización del ahorro. Si configuras una transferencia automática que mueve una cantidad fija de tu cuenta corriente a una cuenta de ahorro o inversión el mismo día que recibes tu salario, antes de que ese dinero esté disponible para gastar. Eliminas la fricción de la decisión. No tienes que decidir cada mes si ahorras. Ya lo decidiste una vez y el sistema lo ejecuta automáticamente. Los estudios sobre planes de jubilación en empresas han demostrado algo fascinante sobre esto. Cuando los empleados tienen que optar activamente por participar en el plan de pensiones de su empresa, la tasa de participación es relativamente baja. Pero cuando se cambia el sistema de manera que todos están inscritos automáticamente y tienen que optar activamente por salir, la tasa de participación sube dramáticamente. El comportamiento cambia no porque las personas cambien, sino porque el sistema cambia. El comportamiento predeterminado cambia. Puedes aplicar exactamente el mismo principio a tus finanzas personales. Automatiza el ahorro, automatiza la inversión. Haz que el comportamiento financiero correcto sea el que ocurre sin que tengas que tomar una decisión consciente cada vez. Reserva tu energía mental y tu fuerza de voluntad para las decisiones que realmente requieren deliberación. Pero hay otro aspecto de este error que quiero explorar y es el costo real de esperar. No el costo emocional o psicológico, sino el costo matemático, que es absolutamente brutal cuando lo ves con claridad. Permíteme contarte la historia de dos personas hipotéticas que ilustra esto mejor que cualquier argumento abstracto. La primera persona, llamémosla Ana, empieza a invertir a los 25 años. Invierte 2,000 euros al año durante 10 años y luego para completamente no invierte nada más a partir de los 35. En total ha invertido 20,000 euros. La segunda persona, llamémosla Carlos, tiene siempre una razón para esperar. A los 35 finalmente empieza a invertir. Invierte los mismos 2,000 euros al año, pero lo hace durante 30 años hasta los 65. En total, ha invertido 60,000 euros, 3 veces más que Ana, asumiendo el mismo rendimiento del 7% anual. ¿Quién tiene más dinero a los 65 años? Ana, que invirtió durante 10 años y luego paró, tiene significativamente más que Carlos, que invirtió durante 30 años sin parar. Esto parece imposible, pero es matemáticamente correcto. La razón es el interés compuesto. El tiempo en el mercado vale más que la cantidad invertida. El tiempo es el ingrediente más valioso de la ecuación y es el único que no puedes recuperar una vez que lo has perdido. Cada año que esperas para empezar a invertir no es simplemente un año perdido. Es un año de crecimiento compuesto que nunca ocurrirá. Es un año que se multiplica sobre sí mismo año tras año durante décadas. Cuando calculas el valor real de ese tiempo perdido, los números son suficientes para quitarte el aliento. Por eso el mensaje más importante sobre este error es este: empieza ahora, no cuando tengas más dinero, no cuando la situación sea perfecta. Ahora, con lo que tienes, aunque sea una cantidad pequeña, aunque parezca insignificante,
Porque la cantidad importa mucho menos que el hábito y el tiempo. Cada día que esperas tiene un costo real que no aparece en ningún estado de cuenta, pero que determina tu futuro financiero de manera decisiva. Hay algo más que quiero añadir sobre este error y es la parálisis que viene del exceso de información. Vivimos en una época en que hay una cantidad abrumadora de información sobre inversión, finanzas personales, estrategias de ahorro. Y paradójicamente, esa abundancia de información puede convertirse en un obstáculo. Porque cuando hay demasiadas opciones, cuando cada fuente dice algo diferente, cuando los expertos se contradicen entre sí, la respuesta más fácil es no hacer nada, esperar a entender más, esperar a tener más claridad. Pero la claridad perfecta nunca llega. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá cosas que no sabes y la persona que espera a tener toda la información antes de actuar es la persona que nunca actúa. El inversor perfecto que espera el momento perfecto es el inversor que nunca invierte. La alternativa es lo que yo llamo el principio de acción imperfecta. Actuar con el conocimiento que tienes ahora, aunque sea incompleto, empezar con algo simple y conservador. Un fondo indexado de bajo costo, por ejemplo, que replica el comportamiento del mercado general, no requiere ningún conocimiento especializado y históricamente ha superado a la mayoría de los gestores activos a largo plazo. No necesitas ser un experto para empezar. Necesitas empezar para convertirte en alguien que aprende mientras hace. El quinto error es el que yo considero el más filosóficamente profundo y es el que más frecuentemente separa a las personas que construyen riqueza genuina de las que permanecen estancadas. Lo llamo la confusión entre precio y valor, o más precisamente, la incapacidad de pensar en términos de inversión en lugar de gasto. Déjame explicarte esto con una observación que he hecho repetidamente a lo largo de mis años enseñando. Cuando le pregunto a alguien por qué no ha tomado un curso de formación que podría mejorar significativamente sus habilidades y por lo tanto sus ingresos, frecuentemente me dice, es que cuestan. Cuando le pregunto cuánto cuesta, me dice, 400 euros. Luego, en la misma conversación, me cuenta que acaba de comprarse algo por 300 euros o que se fue de vacaciones gastando 2.000 euros. O que tiene varias suscripciones que suman más de 100 euros al mes. ¿Ves la inconsistencia? El curso de 400 euros se percibe como caro porque se procesa mentalmente como un gasto. Las vacaciones de 2.000 euros se perciben como razonables porque se procesan como un consumo de experiencias. Pero si el curso podría aumentar los ingresos anuales de esa persona en 5.000 euros, el retorno de inversión es del 1.250%. No hay ninguna inversión financiera convencional que se acerque a eso. La diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que no está en cuánto dinero tienen. Está en cómo procesan mentalmente sus decisiones de gasto. Las personas con mentalidad de riqueza hacen constantemente una pregunta que las personas con mentalidad de escasez raramente hacen. La pregunta es, ¿qué retorno me va a generar esto? Aplican ese criterio no solo a las inversiones financieras obvias, sino a prácticamente todo. Cuando compran libros, no piensan en el precio del libro, piensan en el valor de las ideas que contiene y en cómo esas ideas podrían cambiar su manera de actuar. Cuando invierten en su salud, no lo ven como un gasto en gimnasios o en alimentación de calidad. Lo ven como una inversión en su capacidad de producir, de pensar con claridad, de mantener la energía necesaria para construir lo que quieren construir. Cuando invierten en relaciones, en experiencias que les abren perspectivas, en mentores que comprimen décadas de aprendizaje en meses, no calculan el costo, calculan el valor. Esto no significa que todo se justifique como inversión. No es una excusa para gastar sin criterio. Significa que el marco mental con el que evalúas tus decisiones financieras determina fundamentalmente las decisiones que tomas. Si tu marco es el de minimizar gastos, buscarás siempre lo más barato. Si tu marco es el de maximizar el retorno, buscarás lo que te genere más valor en relación con lo que pagas. Hay una historia que me gusta contar sobre esto. Un empresario que conozco cuando era joven y tenía muy poco dinero, tomó la decisión de invertir en un curso de ventas que costaba más de lo que podía permitirse fácilmente. Tuvo que hacer un esfuerzo real para pagarlo, pero las habilidades que adquirió en ese curso le permitieron aumentar sus ingresos de manera significativa en los meses siguientes. Ese aumento de ingresos le permitió invertir en más formación, que le permitió ganar más, que le permitió invertir más.
Ese ciclo virtuoso empezó con una decisión que, vista desde fuera, parecía un gasto que no podía permitirse. Vista desde dentro, fue la inversión más inteligente que había hecho hasta ese momento. El principio que subyace a esto es uno que he articulado de diferentes maneras a lo largo de los años, pero que en su forma más simple dice esto: la persona que eres determina los resultados que obtienes. La persona que eres es el resultado acumulado de todo lo que has aprendido, de todas las habilidades que has desarrollado, de todas las perspectivas que has integrado. Invertir en tu propio desarrollo, en tu propio conocimiento, en tu propia capacidad, es la inversión con el retorno más alto que existe. Y sin embargo, es la inversión que la mayoría de las personas hace menos. ¿Por qué? Porque el retorno no es inmediato ni garantizado. No hay un número que aparezca en una pantalla al día siguiente diciéndote cuánto ganaste. El retorno es difuso, distribuido en el tiempo, mediado por tus propias acciones. Eso lo hace invisible para el cerebro que está buscando gratificación inmediata. Pero los datos son claros. Las personas que invierten consistentemente en su educación y desarrollo personal tienen trayectorias de ingresos significativamente superiores a las que no lo hacen. No porque la formación mágicamente les dé dinero, sino porque las habilidades, el conocimiento y las perspectivas que adquieren les permiten crear más valor en el mundo. En una economía de mercado, la remuneración que recibes es directamente proporcional al valor que eres capaz de crear para otros. Esto me lleva a un punto que quiero explorar con más profundidad, porque creo que es uno de los más malentendidos en la conversación sobre finanzas personales. Hay una diferencia fundamental entre ganar más dinero y acumular riqueza. Y confundir estas dos cosas es uno de los errores más costosos que puedes cometer. Ganar más dinero es necesario, pero no suficiente. Conozco personas que ganan salarios extraordinariamente altos y que tienen patrimonios netos cercanos a cero. Conozco personas que ganan salarios modestos y que han construido patrimonios significativos a lo largo de décadas. La diferencia no está en los ingresos. Está en la diferencia entre ingresos y gastos y en lo que se hace con esa diferencia. La riqueza no es el dinero que ganas, es el dinero que conservas y haces crecer. Esto requiere una disciplina que va en contra de muchos impulsos naturales y de muchos mensajes culturales. Requiere la capacidad de diferir la gratificación. Requiere la voluntad de vivir por debajo de tus posibilidades durante un tiempo para poder vivir por encima de ellas en el futuro. Requiere ver el futuro como algo real y concreto, no como algo abstracto y distante. Quiero hablar ahora de algo que considero el fundamento de todo lo demás. El principio que une todos los errores que hemos explorado y que cuando se entiende de verdad cambia la relación de una persona con el dinero de manera fundamental. El principio de la responsabilidad total. Hay una tendencia humana muy comprensible de atribuir nuestra situación financiera a factores externos. La economía, el gobierno, la familia en que nacimos, el nivel de educación que tuvimos acceso, las oportunidades que el mercado nos ofreció o no nos ofreció. Y es verdad que todos estos factores tienen influencia. No soy de los que creen que la situación de cada persona es exclusivamente el resultado de sus decisiones individuales, ignorando el contexto social y económico en que esas decisiones se toman. Pero hay una diferencia crucial entre reconocer que los factores externos existen y dejar que esos factores sean la explicación definitiva de tu situación. Porque el momento en que adoptas esa postura, el momento en que dices que tu situación financiera es fundamentalmente el resultado de cosas que están fuera de tu control, pierdes algo extraordinariamente valioso. Pierdes la agencia, pierdes la capacidad de actuar, porque si el problema está fuera de ti, la solución también tiene que estar fuera de ti. Eso te convierte en un espectador de tu propia vida financiera, esperando que las circunstancias cambien para que tu situación cambie. La alternativa, que es el principio de responsabilidad total, no niega que los factores externos existen. Lo que hace es cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto?, pregunta, dado que esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer? En lugar de enfocarse en lo que no se puede controlar, se enfoca en lo que sí se puede controlar. Hay siempre más cosas que se pueden controlar de lo que parece cuando uno está atrapado en una mentalidad de víctima. He conocido personas que empezaron desde condiciones genuinamente difíciles, con deudas heredadas, con educación limitada, con acceso restringido a oportunidades y que construyeron vidas financieras sólidas. No porque las circunstancias fueran favorables, sino porque tomaron la decisión de no dejar que las circunstancias dictaran su destino. Tomaron la decisión de aprender lo que no sabían,
de cambiar lo que podían cambiar, de actuar donde podían actuar. Esa decisión, repetida consistentemente a lo largo del tiempo, acumuló resultados que desde fuera pueden parecer extraordinarios, pero que desde dentro son simplemente el resultado lógico de una serie de decisiones correctas tomadas de manera persistente. Hay algo que quiero decirte sobre la disciplina porque creo que es uno de los conceptos más malentendidos en toda la conversación sobre éxito y riqueza. La mayoría de las personas piensa en la disciplina como algo que se tiene o no se tiene, como una cualidad de carácter, casi como algo innato. Las personas disciplinadas hacen las cosas correctas. Las personas no disciplinadas no las hacen, y si no eres disciplinado por naturaleza, estás en desventaja. Pero eso no es lo que dicen los datos sobre cómo funciona realmente la disciplina. Los investigadores que estudian la autorregulación han encontrado algo fascinante. Las personas que parecen más disciplinadas no son necesariamente las que tienen más fuerza de voluntad. Son las que han diseñado sus entornos y sus rutinas de manera que requieren menos fuerza de voluntad. Han creado sistemas que hacen que el comportamiento correcto sea el más fácil, el más conveniente, el más natural. Esto es exactamente lo que hablábamos antes sobre la automatización del ahorro, pero va más allá. Incluye cosas como con quién pasas tu tiempo. Si te rodeas de personas que tienen hábitos financieros sólidos, que hablan de inversión y de construcción de riqueza, que comparten una mentalidad orientada a largo plazo, esos hábitos y esa mentalidad se vuelven normales para ti. Se convierten en el estándar de tu entorno. Y es mucho más fácil mantener un comportamiento que es normal en tu entorno que uno que va en contra de él. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos o familia si no comparten tus objetivos financieros. Significa que debes ser intencional sobre a quién expones tu mente de manera regular. Los libros que lees, los podcasts que escuchas, los videos que ves, los eventos a los que asistes. Todas esas fuentes de influencia van moldeando tu mentalidad de maneras que no siempre percibes conscientemente. Si la mayoría de esas influencias refuerzan una mentalidad de escasez, de consumo inmediato, de resignación financiera, eso es lo que va a predominar en tu manera de pensar y de actuar. Por el contrario, si expones tu mente de manera regular a ideas sobre construcción de riqueza, sobre inversión inteligente, sobre disciplina financiera, sobre el poder del largo plazo, esas ideas empiezan a sentirse naturales. Empiezan a convertirse en el agua en que nadas. Y desde ahí, las decisiones correctas se vuelven más fáciles. No porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque tu entorno mental las apoya en lugar de resistirlas. Quiero hablar ahora de algo que rara vez se menciona en las conversaciones sobre finanzas personales, pero que creo que es absolutamente fundamental. Es la relación entre claridad de propósito y comportamiento financiero. He observado a lo largo de los años que las personas que tienen más dificultad para mantener disciplina financiera son frecuentemente las que tienen menos claridad sobre para qué quieren el dinero. El dinero en abstracto, como objetivo en sí mismo, es un motivador sorprendentemente débil. La mente humana necesita imágenes concretas, emociones específicas, razones que resuenen a nivel profundo. Cuando le preguntas a alguien por qué quiere ser rico, y la respuesta es simplemente para tener más dinero o para no tener que preocuparme, eso no es suficiente para sostener el comportamiento correcto cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando el impulso de gastar es fuerte, cuando la tentación es inmediata y concreta, una razón abstracta no tiene el peso suficiente para resistirla. Pero cuando la razón es específica y emocionalmente cargada, cuando es quiero que mis hijos tengan las oportunidades que yo no tuve, o quiero poder dejar de trabajar a los 50 y dedicar mis años más vitales a lo que realmente me importa, o quiero construir algo que trascienda mi propia vida. Esas razones tienen un peso diferente. Son anclas que te mantienen conectado con tus objetivos cuando la presión del momento te empuja en la dirección contraria. Por eso, uno de los ejercicios más importantes que puedo recomendarte antes de hablar de cualquier estrategia financiera específica es siéntate en silencio, sin distracciones, y hazte esta pregunta. ¿Para qué quiero dinero realmente? No la respuesta que crees que deberías dar. La respuesta honesta, la que resuena en algún lugar profundo de ti. Escríbela con detalle, con emoción, con especificidad. Esa respuesta es tu brújula financiera. Es lo que te va a mantener en el camino cuando el camino sea difícil. Es lo que va a darle sentido a los sacrificios que el proceso de construir riqueza inevitablemente requiere. Es lo que va a hacer que las decisiones correctas se sientan no como privaciones, sino como inversiones en algo que genuinamente
te importa. Hay un concepto que me gusta mucho y que resume de manera elegante gran parte de lo que hemos hablado hoy. Es el concepto del yo futuro. Los psicólogos han encontrado que las personas que tienen una conexión emocional fuerte con su yo futuro, que pueden visualizarlo con claridad, que sienten empatía hacia esa versión futura de sí mismas, toman sistemáticamente mejores decisiones financieras en el presente. Cuando piensas en ahorrar dinero, hoy en algún nivel tu cerebro lo procesa como si le estuvieras dando ese dinero a un extraño. El yo futuro se siente distante, difuso, casi como otra persona. Es difícil sacrificarse por un extraño. Pero cuando desarrollas una imagen vívida y emocionalmente rica de quién eres en el futuro, de cómo se siente tu vida cuando has construido la seguridad y la libertad que buscas, ese yo futuro se vuelve más real. Ahorrar para él se convierte en algo que tiene sentido emocional, no solo racional. Hay una práctica que algunos investigadores han explorado con resultados interesantes. Consiste en escribir una carta desde tu yo futuro, el que tiene 70 años, hacia tu yo presente. En esa carta, el yo futuro te habla de cómo se siente su vida, de las decisiones que tomaste que hicieron posible esa vida, de lo que significa haber construido seguridad y libertad a lo largo de décadas de decisiones consistentes. También te habla con compasión, pero con honestidad, de lo que podría haberse perdido si no hubieras tomado esas decisiones. Esta práctica puede sonar un poco inusual, pero tiene una lógica psicológica sólida. Hace concreto lo que de otra manera es abstracto. Le da peso emocional a algo que normalmente se queda en el dominio de la razón fría. Esa emoción es exactamente lo que necesitas para que el comportamiento correcto se sostenga en el tiempo. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los malentendidos más dañinos sobre la construcción de riqueza. Es la idea de que para hacerse rico necesitas asumir grandes riesgos, que la riqueza es el resultado de apuestas audaces, de decisiones heroicas, de momentos de genialidad o de suerte extraordinaria. Esta idea es seductora porque hace que la riqueza parezca algo que está reservado para personas especiales, para los que tienen el carácter o la suerte o el genio para hacer esas grandes apuestas. Si tú no eres esa persona, si no tienes el estómago para el riesgo extremo o la suerte para estar en el lugar correcto en el momento correcto, entonces la riqueza no es para ti, pero la evidencia real sobre cómo se construye la riqueza cuenta una historia muy diferente. La mayoría de las fortunas significativas que existen en el mundo no se construyeron a través de apuestas audaces y golpes de suerte. Se construyeron a través de decisiones consistentes y disciplinadas tomadas durante periodos largos de tiempo, a través de la acumulación paciente de activos, a través del reinvertir los rendimientos, a través de evitar los errores grandes, que es a menudo más importante que tomar las decisiones perfectas. Warren Buffett, que es quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene una cita que me parece absolutamente brillante en su simplicidad. Dice: la regla número 1 de la inversión es no perder dinero. La regla número 2 es no olvidar la regla número 1. Esto puede sonar trivial, pero captura algo profundo: la asimetría entre ganancias y pérdidas. Si pierdes el 50% de tu capital, necesitas ganar el 100% para recuperar el punto de partida. Las pérdidas grandes son devastadoras de una manera que las ganancias equivalentes no compensan. Por eso, la estrategia más poderosa para la mayoría de las personas no es la de buscar los grandes golpes, sino la de evitar los errores grandes, mantener una disciplina consistente y dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Esta estrategia no es emocionante. No tiene la adrenalina de las apuestas audaces, no genera las historias que se cuentan en las cenas, pero genera resultados. Resultados sólidos, predecibles y que se acumulan de manera extraordinaria a lo largo del tiempo. Hay algo más sobre el riesgo que quiero mencionar porque creo que la mayoría de las personas lo entiende de manera invertida. Pensamos que no invertir es la opción segura, que mantener el dinero en efectivo o en una cuenta de ahorro de bajo rendimiento es lo prudente, lo conservador, lo que nos protege del riesgo, pero en una economía con inflación, el efectivo pierde valor cada año. Si la inflación es del 3% anual y tu dinero está en una cuenta que genera el 1%, estás perdiendo poder adquisitivo de manera sistemática. El riesgo de no invertir es tan real como el riesgo de invertir, solo que es más silencioso, más gradual, más difícil de ver. Por eso se siente menos amenazante, aunque sus consecuencias a largo plazo sean igualmente devastadoras. La diversificación es la respuesta inteligente a esta realidad. No poner todos los huevos en una canasta.
Como dice el proverbio, distribuir el capital entre diferentes tipos de activos de manera que el riesgo de cualquier evento específico esté limitado. Hacerlo de manera consistente, sin intentar predecir el mercado, sin intentar adivinar cuándo es el momento perfecto para comprar o vender, porque la evidencia es abrumadora en este sentido. Prácticamente nadie puede predecir el mercado de manera consistente y exitosa, ni los profesionales con acceso a toda la información y toda la tecnología disponible. Lo que sí funciona es el tiempo en el mercado. Estar invertido de manera consistente, reinvertir los dividendos, no entrar en pánico cuando los mercados caen y mantener la perspectiva de largo plazo. Esto es simple. No es fácil, porque requiere resistir impulsos muy poderosos cuando los mercados son volátiles. Pero es simple en su lógica, y esa simplicidad es una fortaleza, no una debilidad. Quiero hablar ahora de algo que raramente se discute en el contexto de las finanzas personales, pero que creo que es fundamental. Es la relación entre energía, salud y capacidad de generar riqueza. Tu capacidad de ganar dinero, de tomar buenas decisiones, de mantener la disciplina necesaria para construir riqueza. Está directamente relacionada con tu nivel de energía física y mental. Una persona que duerme mal, que no hace ejercicio, que se alimenta de manera deficiente, que vive con niveles crónicos de estrés, no está operando en su máxima capacidad cognitiva. Eso se traduce en decisiones peores, en menos creatividad, en menos capacidad de ver oportunidades, en menor resistencia ante los obstáculos. Los estudios sobre toma de decisiones son claros en esto. La calidad de nuestras decisiones deteriora significativamente cuando estamos cansados, estresados o en estados emocionales negativos. Muchas de las peores decisiones financieras que las personas toman, las compras impulsivas, las decisiones de inversión basadas en el miedo o la codicia, el abandono de hábitos que costaron mucho establecer, ocurre precisamente en esos estados. Por eso invertir en tu salud no es un lujo, no es algo que haces cuando tienes tiempo y dinero de sobra. Es una inversión fundamental en tu capacidad de producir, de decidir bien, de mantener el rumbo a largo plazo. El ejercicio regular, el sueño de calidad, la alimentación que te da energía sostenida, las prácticas que gestionan el estrés, todo esto tiene un retorno de inversión que es difícil de cuantificar, pero que es real, significativo. Hay una última cosa que quiero compartir contigo antes de cerrar, y es quizás la más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Es algo que he observado en todas las personas que han logrado construir riqueza genuina y libertad financiera a lo largo de los años. Algo que está presente en todas ellas, sin excepción, independientemente de su contexto, de su nivel de educación, de las circunstancias específicas de su vida. Es la paciencia. No la paciencia pasiva de quien espera que las cosas cambien por sí solas, sino la paciencia activa de quien toma las decisiones correctas cada día, sabiendo que los resultados no serán visibles de inmediato, pero confiando en que el proceso funciona. La paciencia de quien planta semillas sin exigir que den fruto al día siguiente. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad, la gratificación instantánea, el éxito de la noche a la mañana. Esa cultura nos ha condicionado a esperar resultados rápidos, a perder la fe en un proceso cuando no vemos resultados inmediatos, a buscar el atajo, la fórmula mágica, el secreto que otros no conocen. Pero la riqueza genuina, la libertad financiera real, no se construye a través de atajos, se construye a través de principios aplicados con consistencia durante periodos largos de tiempo. Es un proceso lento al principio, casi invisible, y luego, en algún punto, el interés compuesto empieza a trabajar de manera que los resultados se aceleran de manera exponencial. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. El desafío es mantenerse en el camino durante la fase en que el progreso es lento, durante los meses y los años en que haces las cosas correctas pero los números todavía no lo reflejan de manera dramática, durante los momentos en que te preguntas si vale la pena, si realmente funciona, si no sería mejor rendirse y disfrutar el presente. La respuesta a esa pregunta, la que te mantiene en el camino cuando la duda llega, es precisamente la claridad de propósito de la que hablábamos antes. Saber para qué lo haces, tener una imagen vívida y emocionalmente cargada de lo que estás construyendo y conectar cada pequeña decisión correcta con esa imagen. Porque al final, la construcción de riqueza no es fundamentalmente un tema de matemáticas o de estrategias financieras, es un tema de quién decides ser, de qué valores decides encarnar con tus acciones cotidianas, de qué tipo de relación decides tener con el tiempo, con el dinero, con tu propio futuro. Los 5 errores que hemos explorado hoy
La identidad financiera limitante, el consumo identitario, los gastos invisibles, la parálisis del perfeccionismo y la confusión entre precio y valor son en el fondo manifestaciones de una misma cosa. Son manifestaciones de una mentalidad que prioriza el presente sobre el futuro, la apariencia sobre la sustancia, la comodidad sobre el crecimiento. Y esa mentalidad no cambia con información, cambia con decisiones. Con la decisión de verte a ti mismo de manera diferente. Con la decisión de actuar de manera diferente aunque no te sientas completamente listo. Con la decisión de elegir el largo plazo aunque el corto plazo grite más fuerte. Quiero que salgas de esta conversación con algo más que información. Quiero que salgas con una pregunta que te acompañe. La pregunta es esta: ¿qué decisión, si la tomara hoy y la mantuviera durante los próximos 5 años, cambiaría fundamentalmente mi situación financiera? No tienes que cambiar todo de golpe, no tienes que ser perfecto, no tienes que tener todas las respuestas, pero sí puedes tomar una decisión hoy, una decisión que esté alineada con quien quieres ser y con la vida que quieres construir. Y luego otra mañana. Y otra pasado mañana. Con el tiempo, esas decisiones se acumulan. Se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en carácter. Y el carácter se convierte en destino. He visto esto ocurrir en personas de todos los contextos posibles. En personas que empezaron con deudas aplastantes y construyeron libertad financiera. En personas que nunca habían pensado en inversión y que con el tiempo desarrollaron patrimonios que les permitieron elegir cómo vivir su vida. En personas que parecían destinadas a repetir los patrones de escasez de sus familias y que decidieron escribir una historia diferente. No porque tuvieran suerte, no porque tuvieran acceso a información secreta, sino porque tomaron decisiones diferentes, porque se negaron a aceptar que su situación presente era su destino, porque eligieron ver el dinero no como algo que les pasaba, sino como algo que podían gestionar, aprender a manejar y eventualmente hacer trabajar para ellos en lugar de trabajar ellos para él. Eso es lo que está disponible para ti, no mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy, en este momento, con lo que tienes, con quien eres, desde donde estás. El camino hacia la libertad financiera no empieza con una gran suma de dinero. Empieza con una decisión de ver las cosas de manera diferente, de actuar de manera diferente, de ser, en el sentido más profundo de la palabra, alguien diferente en relación con el dinero y con tu propio futuro. Esa decisión, si la tomas hoy y la honras con tus acciones cada día, tiene el poder de cambiar no solo tus finanzas, tiene el poder de cambiar tu vida, de cambiar la vida de las personas que amas, de crear un legado que trascienda tus propias circunstancias y que se extienda hacia el futuro de maneras que hoy quizás ni puedes imaginar. Eso es lo que está en juego. No simplemente dinero, sino libertad, opciones. La capacidad de elegir cómo vivir tu vida en lugar de dejar que las circunstancias financieras hagan esa elección por ti. La capacidad de estar presente con las personas que amas sin la sombra constante de la preocupación económica. La capacidad de contribuir, de crear, de construir algo que importe. Todo eso empieza con entender y corregir los errores que hemos explorado hoy. Empieza con la honestidad de mirar tu situación sin defensas y sin excusas. Empieza con la decisión de que tu historia financiera pasada no tiene que ser tu historia financiera futura. Tienes más control del que crees, tienes más capacidad de la que te han dicho. Tienes en este momento la oportunidad de empezar a escribir un capítulo diferente. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Esa respuesta solo la puedes dar tú. El momento de darla es ahora.